Hola a todos mis queridos suscriptores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de estar aquí con ustedes hoy porque vamos a desgranar uno de esos temas que realmente han puesto a vibrar las redes sociales y a la prensa del corazón. Hoy vamos a hablar de Hande Erçel y Kerem Bürsin, una pareja que, como sabemos, ha sido el centro de innumerables titulares, rumores y, por supuesto, mucha admiración. Y la pregunta que nos trae aquí hoy, y que ha explotado en los medios, es: ¿Hande Erçel pide perdón a Kerem Bürsin? Y lo más jugoso, ¿tuve que hacerlo impactante? Uf. Prepárense porque vamos a sumergirnos en todo este drama, las posibles razones detrás de esta supuesta confesión y qué podría significar todo esto para ellos y para nosotros, sus seguidores. Pero antes de que nos lancemos de cabeza en este torbellino de especulaciones y noticias, quiero hacerles una invitación muy especial. Si aún no lo han hecho, por favor, dense una vuelta por ese botón de suscripción que ven por ahí. Un clic es todo lo que necesitan para unirse a nuestra comunidad, y créanme, no se van a arrepentir. Además, activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de nuestros próximos vídeos. Cada vez que subimos contenido nuevo, ustedes serán los primeros en enterarse. Dicho esto, agárrense porque empezamos. Como muchos de ustedes sabrán, Hande Erçel y Kerem Bürsin se conocieron en el set de la exitosa serie Sen Kalkam, o Me robaste el corazón en español, y desde el primer momento, la química entre ellos fue innegable. Las pantallas explotaban con su conexión, y rápidamente esa chispa traspasó la ficción para convertirse en una relación real. Durante su noviazgo se convirtieron en una de las parejas más queridas y seguidas de Turquía, y su popularidad se extendió a nivel internacional, especialmente en Latinoamérica, donde su serie tuvo un éxito arrollador. Los fanáticos los adoraban, los veían juntos en cada evento, en cada publicación de redes sociales, y soñaban con que su historia de amor cinematográfica se extendiera indefinidamente. Sin embargo, la vida, como suele ocurrir, a veces nos sorprende con giros inesperados. Hace algún tiempo comenzaron a surgir rumores de una posible ruptura. Al principio eran solo susurros, especulaciones de la prensa que, como siempre, intentaban obtener la primicia. Pero con el tiempo los rumores se hicieron más fuertes, y finalmente la noticia se confirmó: Hande y Kerem habían tomado caminos separados. La noticia entristeció a muchísimos de sus seguidores, quienes esperaban verlos juntos por mucho más tiempo. Hubo un torbellino de reacciones en las redes sociales, algunos entendiendo su decisión, otros decepcionados, y un sinfín de teorías sobre las causas de la separación. Y aquí es donde entra la parte impactante que nos trae hoy aquí. Recientemente en los medios turcos y en varias cuentas de fans, ha comenzado a circular una información que apunta a que Hande Erçel habría hecho una confesión que podría interpretarse como una petición de perdón a Kerem Bürsin. El titular, que ha causado revuelo, dice algo así como: Hande Erçel pide perdón a Kerem Bürsin, tuve que hacerlo impactante. Imaginen la sorpresa. De repente el tema de la separación, que ya parecía haber pasado a una etapa de superado, o al menos asimilado por los fans, vuelve a cobrar una dimensión completamente nueva. Ahora, vamos a tratar de desgranar esto. ¿Qué significa esta supuesta frase? ¿Qué es lo que tuvo que hacer Hande? Y sobre todo, ¿por qué es impactante? Las interpretaciones son muchas y, como suele suceder en estos casos, la información es fragmentada y a menudo sujeta a la exageración mediática. Una de las teorías más fuertes es que Hande en algún momento tomó una decisión o hizo algo que, desde su perspectiva actual, lamenta profundamente y cree que afectó negativamente a Kerem o a su relación. La palabra impactante sugiere que esta acción o decisión tuvo consecuencias significativas, quizás un quiebre definitivo, o una situación que generó un gran revuelo y dolor. Podríamos estar hablando de varias posibilidades. Quizás la separación en sí fue más difícil o abrupta de lo que se hizo público. A veces las rupturas públicas son un proceso complejo, y tal vez Hande siente que no manejó la situación de la mejor manera, o que hubo malentendidos que ella no supo o no pudo aclarar en su momento. La presión mediática, la atención constante, todo eso puede ser abrumador y llevar a acciones que luego se lamentan. Otra línea de pensamiento podría ser que hubo una circunstancia externa, o una elección personal de Hande que ella siente que fue un error y que impactó su relación con Kerem de forma irreparable. Tal vez en un momento de vulnerabilidad o por presiones externas, ella tuvo que tomar una decisión que él no entendió o que hirió sus sentimientos. La frase «tuve que hacerlo» podría indicar una acción que, aunque dolorosa o controvertida, ella sin
Tío que era necesaria en ese momento por alguna razón que solo ella y Kerem conocen completamente. El factor impactante es crucial aquí. Si fuera algo menor, quizás no tendría tanto eco. Pero al calificarlo de impactante se abre la puerta a pensar en algo que realmente sacudió los cimientos de su relación o de su imagen pública. Podría ser algo relacionado con su carrera, con decisiones de vida, o incluso con cómo manejaron públicamente su relación y su eventual final. La prensa del corazón a menudo se alimenta de estas pequeñas píldoras de información, magnificándolas hasta convertirlas en grandes titulares. Sin embargo, también es cierto que a veces, detrás de esos titulares, hay una verdad que resuena con los involucrados. La fama tiene ese efecto dual, te expone a todo, pero también te obliga a tomar decisiones bajo un escrutinio constante. Consideremos la perspectiva de Ande. Si ella está pidiendo perdón, es porque reconoce que pudo haber causado un daño o haber tomado un camino equivocado. Esto en sí mismo habla de un nivel de madurez y autoconciencia. No es fácil para nadie admitir que se equivocó, especialmente cuando se trata de una relación tan pública y querida por los fans. Por otro lado, está Kerem. ¿Cómo reaccionaría él a esta supuesta petición de perdón? Si bien no tenemos información directa de su parte sobre este tema específico, es probable que, dada la historia y el respeto mutuo que siempre han mostrado, él la escucharía. Las relaciones terminan por muchas razones, y no siempre significa que no haya cariño o un grado de comprensión mutua. Es importante recordar que gran parte de lo que sabemos sobre sus vidas personales proviene de especulaciones, filtraciones y lo que ellos mismos deciden compartir. Cuando una pareja tan famosa se separa, siempre habrá un vacío de información que la prensa y los fans se apresuran a llenar con sus propias teorías. ¿Podría ser esto una estrategia? Es una pregunta que muchos se hacen. En el mundo del entretenimiento, las figuras públicas a veces utilizan ciertas revelaciones para mantener el interés, para lanzar un nuevo proyecto o simplemente para redirigir la narrativa. Sin embargo, si este fuera el caso, la frase «tuve que hacerlo» y el calificativo de impactante sugieren una carga emocional y personal que va más allá de una simple táctica de marketing. Si Ande realmente sintió que tuvo que hacerlo, esto nos lleva a pensar en las presiones y las circunstancias que la rodearon. Quizás se vio forzada a tomar una decisión que no fue completamente suya, o que implicaba un sacrificio importante. El amor, la carrera, la vida personal, todo puede entrelazarse de maneras complejas. Y la pregunta clave para muchos es, ¿esto significa una reconciliación? En este momento es pura especulación. Una petición de perdón no siempre conduce a una reconciliación. A veces es un paso hacia el cierre, hacia la sanación personal, o simplemente para dejar las cosas claras. Sin embargo, el hecho de que esta noticia haya salido a la luz sugiere que hay algo más que un simple deseo de paz interior. Lo que sí es un hecho es que esta información ha reavivado el interés en su relación pasada y en su presente individual. Ambos siguen siendo figuras muy importantes en la industria y tienen legiones de fans que los apoyan en sus proyectos actuales. Ande ha estado trabajando en proyectos muy interesantes, y Kerem también, demostrando su talento y su capacidad para seguir adelante. Ahora, ¿qué podemos extraer de todo esto? Primero, que las relaciones, incluso las que parecen sacadas de un cuento de hadas, son complejas y enfrentan sus propios desafíos. Segundo, que la vida pública de las celebridades está constantemente bajo el microscopio, y cada palabra, cada gesto, puede ser analizado y malinterpretado. Tercero, que la capacidad de una persona para reflexionar, admitir errores y, si es necesario, pedir perdón, es una cualidad admirable. La frase «tuve que hacerlo» impactante deja la puerta abierta a muchas interpretaciones, y esa ambigüedad es precisamente lo que la hace tan intrigante. Quizás algún día sepamos la verdad completa, o quizás quede en el ámbito de los rumores y las conjeturas que alimentan el mundo del espectáculo. Lo importante es cómo cada uno de nosotros, como espectadores y seguidores, procesa esta información. Podríamos imaginar una situación en la que Ande, al reflexionar sobre su vida y sus relaciones, se da cuenta de que una de sus acciones, tomada en un momento determinado, tuvo un impacto negativo en Kerem y en su relación. Tal vez fue una decisión profesional que lo afectó, o una comunicación que no fue clara, o una presión que la llevó a actuar de una manera que retrospectivamente lamenta. La palabra impactante podría referirse a la magnitud de ese impacto, que quizás terminó por ser uno de los factores determinantes en el fin de su relación. Pensemos en la presión que ejercen las redes sociales y los medios. A veces, las celebridades
Se sienten obligadas a tomar decisiones o a hacer declaraciones que no reflejan del todo sus verdaderos sentimientos, simplemente para cumplir con las expectativas o para evitar un mayor escándalo. Si Ande sintió que tuvo que hacerlo, quizás se refiere a una situación en la que se sintió atrapada, y la acción que tomó, aunque dolorosa, era la única salida que veía en ese momento para resolver una situación o para proteger algo importante para ella. La belleza de esta historia, si es que podemos llamarla así, reside en la incertidumbre. Nos permite especular, debatir e incluso empatizar con las complejas vidas que llevan estas figuras públicas. Al final, todos somos humanos, y todos cometemos errores o tomamos decisiones que luego cuestionamos. En resumen, lo que ha explotado en los titulares es la supuesta confesión de Ande Ercel, donde se interpreta que ella pide perdón a Kerem Bürsin, añadiendo la frase «tuve que hacerlo» impactante. Esto ha abierto un nuevo capítulo de especulaciones sobre los motivos de su separación y las circunstancias que la rodearon. Si bien la verdad absoluta solo la conocen ellos, la noticia ha generado un gran revuelo y ha recordado a todos la intensidad de su relación y la atención mediática que siempre los ha acompañado. La frase en sí misma es poderosa y deja entrever que hubo un evento o una decisión significativa que Ande lamenta y que tuvo un impacto considerable. Y eso, mis queridos amigos, es todo por hoy. Hemos desgranado este intrigante tema, explorando las diferentes aristas y posibilidades de esta supuesta confesión. Espero que hayan encontrado este análisis tan interesante como yo. Antes de despedirme, quiero agradecerles de corazón por haber llegado hasta aquí, por dedicar su tiempo a ver este vídeo y a formar parte de esta conversación. Su compañía es lo que hace que este canal crezca y prospere. Ahora, me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Cuál es su interpretación de esta frase? ¿Creen que Ande realmente pidió perdón? ¿Qué creen que significa «tuve que hacerlo» impactante? Dejen sus opiniones y teorías en la sección de comentarios de abajo. Me fascina leerlos y debatir con ustedes. Y si les ha gustado este vídeo y toda la información que hemos compartido, no olviden darle un buen like. Un simple clic de me gusta nos ayuda muchísimo a que este contenido llegue a más personas. Compartan este vídeo con sus amigos, con otros fanáticos de Ande y Kerem, o con cualquiera que disfrute de estos temas de actualidad. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Únanse a nuestra comunidad, activen la campanita, y sean los primeros en enterarse de todo lo que traemos para ustedes. Gracias de nuevo por estar aquí. Nos vemos en el próximo vídeo con más chismes, análisis y mucha diversión. Hasta la próxima.